Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria y una servidora, Margarita Alvarado, les damos la bienvenida a esta, nuestra cuarta emisión del quinto ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Les invitamos a seguir la transmisión a través de Facebook Comunicación Radio UAPS y WAPSOP. Esta semana charlaremos sobre si es el patrimonio universitario un legado sudcaliforniano, responsabilidades, desafíos y anhelos. Para tratar el tema, le damos la bienvenida al doctor Mehdi Mesmoudi, quien es originario de Tánger, Marruecos, es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Globalización e Interculturalidad por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es profesor investigador desde el 2011 y miembro del cuerpo académico en estudios humanísticos del Departamento Académico de Humanidades de la UAPS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro del Sistema Estatal de Investigadores por el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología desde 2021, fue jefe del Departamento de Vinculación de la UAPS de febrero de 2020 a marzo de 2022. Además, es responsable del ciclo de conferencias Marruecos y América Latina y coordinador del Seminario Internacional de Investigación Marruecos, América Latina en la cartografía transhispánica. Además, bueno, tiene varias publicaciones entre artículos científicos, capítulos de libros y pues bueno, también sabemos que está próximo a sacar un nuevo libro sobre la obra de Mohamed Chukri, que es un autor o una personalidad que él ha seguido y ha escrito varias cosas al respecto. Entonces, pues le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, el día de hoy organizamos un webinar un poquito diferente, en donde la intención es platicar sobre este gran tema relacionado precisamente al patrimonio universitario. Y pues fue una gran organización porque pues algunos alumnos de por acá de la extensión académica Los Cabos participaron en la elaboración de las preguntas que vamos a realizar, también colaboraron docentes y pues solamente considerando que también este webinar se va a retransmitir mañana, también por el 1180 AM, queremos empezar con una pregunta base y ya de ahí seguimos, ¿no? ¿Qué entender primero por patrimonio de manera general, solo para contextualizar? Y después, cuando hablamos de patrimonio universitario, ¿a qué nos referimos? ¿Qué incluye? ¿A qué debemos de, o qué debemos de entender como patrimonio universitario? Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, compañera Margarita, por, por la conducción, ¿no?, magistral de esta serie de entrevistas que se están llevando a cabo desde la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Agradezco muchísimo la invitación, agradezco también la participación de la comunidad estudiantil y docente en la confección de esta serie de preguntas. Y por eso es que quería que fueran así a bote pronto, ¿no? Que no fueran ni ensayadas ni nada, para que fuera este ejercicio lo más natural, espontáneo, pero también genuino posible. Es cierto que el debate hoy en día sobre lo que se entiende por patrimonio está al rojo vivo. Pareciera que se había resuelto algunas de las acepciones, ¿no?, que se tiene sobre el patrimonio, pero lo que se muestra hoy en día es que el debate nunca se va a resolver. Y eso habla también de que definitivamente hablar de patrimonio es hablar de un concepto que está atravesado por un proceso histórico. Por lo tanto, es evolutivo, por lo tanto, cambia dependiendo del tiempo y del espacio, pero también cambia de acuerdo a la dinámica de la propia comunidad que está interviniendo en el mismo proceso de custodia de los distintos patrimonios que tiene a su alrededor, ¿no? Y cuando digo que tiene a su alrededor, me refiero a lo que es el patrimonio, digamos, tangible, es decir, el patrimonio material,
¿no? Como por ejemplo lo que es el patrimonio histórico, ¿no? Como por ejemplo las catedrales, ¿no? Los sitios históricos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también dentro de lo que es el patrimonio inmaterial, y ahí entraría, que es en la parte que a mí más me interesa, que es en donde más me ha llamado la atención esta discusión, porque el patrimonio inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial, surge a raíz justamente de un ejercicio del impulso o del esfuerzo de uno de los escritores que es característico en nuestra literatura de lengua española, y me refiero a Juan Goytisolo. Curiosamente, Juan Goytisolo, que en ese momento él estaba afincado en Marruecos, en mi país natal, concretamente en la ciudad de Marrakech, y él encontrándose en esta plaza memorable de la ciudad de Marrakech que se llama la Plaza Alfna, llama Alfna, y es una plaza donde se reúne una serie de actores, cuentacuentos, saltimbanquis, encantadores de serpientes, vendedores ambulantes. Y en lo que estaba ahí observando Juan Goytisolo, que es, el escritor que ganó un premio Cervantes, es uno de los grandes artífices de la traducción de varios escritores de lengua española al francés, porque él trabajaba en la editorial Gallimard. Entonces, él se encargaba mucho de impulsar las traducciones de autores españoles, hispanoamericanos al francés. Entonces, él, estando en esta plaza Alfna, él observa que definitivamente frente a él se expresaba voces, saberes, tradiciones, prácticas milenarias, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la tradición de cuentacuentos, hablamos de encantadores de serpientes, hablamos de saltimbanquis, y rememoraba aquellos países que se sustentaba en la tradición de la oralidad y de saberes ancestrales. Y bueno, en aquel entonces el director de la UNESCO, si no me equivoco, era un español, y creo que en el año 97, 1997, Juan Goytisolo emite una carta y en ella él hace explícita el deseo, el anhelo, pero también la preocupación de que estas plazas de reunión cultural, no solamente, pero específicamente la ciudad de Marrakech, había que protegerla, debido a que estaba asediada, amenazada por la burbuja, digamos, eh, eh, sobre todo porque estaba amenazada por la privatización, ¿no? Entonces, al ser amenazada, asediada esta plaza por la privatización, se corría el riesgo de que una vez privatizada se iba a perder todo lo que sucedía al interior de esta plaza. Entonces, a raíz de esa solicitud que hace Juan Goytisolo, bueno, el director de la UNESCO le pregunta a Juan Goytisolo, bueno, explícanos a qué te estás refiriendo, cuál es el concepto que tú estás tratando de implementar, de proponernos para nosotros como, como institución garante de la protección de los elementos culturales, podamos darle una suerte de categoría, ¿no? Y bueno, Juan Goytisolo dice patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces, a partir de esta definición que va a entrar en la configuración de las políticas culturales, va a entrar esta nueva definición de patrimonio inmaterial. Y en ese concepto de patrimonio inmaterial va a entrar todo tipo de manifestaciones que propiamente no se equipara a un edificio, no se equipara a un sitio de interés, no se equipara
a algo, digamos, tangible, sino algo intangible, ¿no? Como por ejemplo un platillo gastronómico, como un baile folclórico, una festividad milenaria, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo este esfuerzo de un escritor, por eso no podía haber sucedido de otra manera, la imaginación literaria es lo que le va a dar cabida a una categoría que en aquel entonces no existía, porque solamente existía el patrimonio material. Pero como un escritor, como un novelista, como un poeta, va a generar esta definición del patrimonio inmaterial para proponer una nueva, digamos, una nueva disposición, una alternativa al patrimonio, ¿no? Y curiosamente, desde esa disposición inmaterial del patrimonio cultural, es como hoy en día se está hablando muchísimo, por ejemplo, del patrimonio ambiental o el patrimonio hídrico, ¿no? Porque, pues, ¿cómo nos enfrentamos al patrimonio del agua? ¿Cómo? Es decir, un recurso que es líquido, tan frágil, o el patrimonio ambiental. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo el patrimonio inmaterial ha abierto un espectro muy interesante de discusión sobre el patrimonio en general. Así es. Eh, es un término bastante interesante, ¿no? Cuando a veces en las charlas o a nivel universitario hablamos precisamente de ciertas temáticas, recurrimos a esta terminología, ¿no? Hablar de los patrimonios. Y a veces es complejo desde entender la propia palabra patrimonio, ¿no? Que es considerar pues todas aquellas cosas que son un bien para nosotros, pertenecen a una comunidad y si a veces lo tangible cuesta trabajo también ubicarlo, ¿no? Como la arquitectura, los sitios que tienen interés, como lo menciona, pues más aún la parte intangible, todo aquello que no se observa. Pero que se vive, que se siente, ¿no? Porque es ahí donde está la parte inmaterial cultural. Y también, pues bueno, en ese aspecto, una de las preguntas que surgieron precisamente tiene que ver con ese patrimonio que nosotros como universidad tenemos enfocado a lo que es eh, nuestro modelo educativo, ¿no? El modelo educativo de la UAPS como patrimonio, ¿no? Como patrimonio cultural. Y aquí nos hacían esta pregunta, ¿por qué es cardinal? ¿Por qué para toda la comunidad universitaria es fundamental conocer y aplicar el modelo, ¿no? El modelo educativo por competencias, ya que es un modelo que la UAPS tiene, ¿no? Entonces, ¿es esto un patrimonio? ¿Se puede considerar esto como un patrimonio de la universidad? Y en dónde radicaría este punto cardinal de conocerlo, ¿no? Bueno, el modelo educativo por competencias en sí como patrimonio no es, ¿no? Lo que puede ser considerado como patrimonio universitario, bueno, es todo aquello, digamos, con lo cual nos identificamos. Eh, es como es lo que desde el área de la, por ejemplo, de la propiedad intelectual se llama como modelo distintivo, ¿no? O signo distintivo. Es decir, algo, ¿no? Un signo, un símbolo, una cifra, ¿no? Que podamos, digamos, distinguir desde lo lejos, ¿no? Eso nos caracteriza, ¿no? Esto nos identifica, esto nos aglutina como una comunidad universitaria y que en ellos se cifra, se manifiestan los valores, los principios, los caracteres, los componentes que define a una universidad, que define a los universitarios, tanto desde el pasado, del presente, como hacia el porvenir, ¿no? Entonces, a través de esta disposición, bueno, ahí podemos nosotros explorar y preguntarnos, bueno, ¿cuáles podrían ser estos patrimonios? ¿No? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, estos patrimonios o cuáles
podrían ser estos objetos, estos bienes, ¿no? Tanto materiales como inmateriales, que nos define como universitarias y como universitarios, ¿no? Bueno, hablando desde una concepción eh, em, material del patrimonio, bueno, podría ser, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? La infraestructura universitaria, no sé, tal vez aquel primer edificio con el que empezó la universidad, ¿no? A granjear este sueño de convertirse en la universidad que se proyectaba y que hoy somos, bueno, ese edificio podría ser eh, esa propuesta de un patrimonio universitario, ¿no? O por ejemplo, desde una visión tal vez inmaterial, tal vez alguna tradición dentro de la universidad que, por ejemplo, haya fortalecido, no sé, la identidad estudiantil, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en las celebraciones, por ejemplo, del Día de Muertos, ¿no? O la celebración, por ejemplo, de la Noche Mexicana, ¿no? Entonces, como una festividad, más si cumple o no cumple el ideal de un patrimonio universitario, pero sí está cohesionando la comunidad universitaria. Entonces, si una festividad, si un hecho universitario cohesiona una comunidad universitaria, y si el patrimonio es el producto de la cohesión social, comunitaria, cultural, la pregunta ¿es la festividad de la Noche Mexicana un patrimonio universitario? Bueno, pues el debate está servido. Yo no soy quien para decir sí o no, pero al menos de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, qué interesante esta palabra de cohesionar. A veces pensamos en terminologías muy abstractas y decimos, ah, bueno, el patrimonio, y yo lo percibo porque de esa manera también, hasta en las propias aulas, ¿no? Nos damos cuenta que vemos un concepto y se queda ahí como tal establecido, pero no vemos esta dimensión de qué logra un patrimonio. Y esto es interesante porque al hablar de patrimonio, precisamente lo que estamos buscando es este rasgo identitario, ¿no? Que nos hace ser lo que somos hacia el interior de la universidad y que además no solamente se queda ahí, sino que se proyecta también hacia afuera. Y eso es hablar de cohesión, de tener estos enlaces de cohesión como comunidad universitaria. Y pues sí, habría que debatir porque también mientras comentaba, yo iba tomando algunas notas y pues es interesante, ¿no? Desde el patrimonio material, pues cada extensión también es diferente porque no se vive la misma universidad en los patrimonios, en el campus central que es La Paz y en cada una de las extensiones, porque a pesar de estar en el mismo estado, tenemos realidades bien diferentes, ¿no? Entonces, cada una empezó con ese sueño de ser pues obviamente de contribuir a ser la universidad pública del Estado, ser la máxima casa de estudios. Sin embargo, cada territorio es también parte de ese patrimonio. Entonces, eso me parece muy interesante, muy enriquecedor. Y pues bueno, también me gustaría hacer esta otra pregunta que nos hicieron llegar. ¿Qué papel cree usted que juegan las comunidades estudiantiles para mantener una universidad como patrimonio? Porque bien lo comentaba ahorita, bueno, a lo mejor nosotros podemos pensar en estas tradiciones, ¿no? La Noche Mexicana, el Día de Muertos, pero a veces podríamos decir que a lo mejor no sé, ninguno de los dos, entonces sería interesante hacer ese debate, pero ¿qué papel en este caso juegan los estudiantes para mantener una universidad como patrimonio? Lo voy a decir de una forma un poco provocadora, ¿no? Sin estudiantes no hay patrimonio y no hay universidad, ¿no? Los estudiantes son los principales, voy a usar esa palabra, ¿no? Son los principales consumidores,
¿no? Pero consumidores lo hablo desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, cuando habla del consumo cultural, porque la cultura es un bien que se consume, ¿no? Pero no solamente que se consume, sino que además que se asume, ¿no? Y que además que se presume, ¿no? Entonces hablamos de insumos, ¿no? De insumos en el sentido de que en el momento en el que yo estoy consumiendo este producto, o esta realidad, o esta historia, yo me sumo, ¿no? Yo me sumo. Yo soy alguien más que se suma a esta serie de historias, ¿no? Porque la universidad, la comunidad universitaria no es una realidad inerte, no, es una configuración y reconfiguración de historias, ¿no? Como seres humanos, como seres simbólicos, como seres sociales y culturales, necesitamos de historias, ¿no? Y esas historias son las que forjan, digamos, el presente que necesitamos, que deseamos. Y parecía que el pasado está ahí, ¿no? Que el pasado es una realidad que ya está ahí, ¿no? Casi como un museo al que se visita. Pero el pasado también se construye, ¿no? Por eso cuando hablamos de una proyección, no solamente es una proyección hacia adelante, es decir, hacia un porvenir, sino también es una proyección hacia atrás. Porque cada vez que se acude al pasado, no vamos con las manos vacías. Es como un altar, es como un altar de muertos, ¿no? Depositamos desde nuestro presente, ¿no? Con nuestros anhelos, con nuestros desafíos, visitamos a nuestros ancestros que nos dieron identidad. Entonces, hablar de universidades, hablar de comunidad universitaria, es hablar también de esos ancestros que están más vivos que nunca, Margarita. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Al menos desde la tradición, digamos, prehispánica, los que nos antecedieron están más vivos que nunca. Mientras los nombremos, mientras los recordemos, mientras los hagamos parte de nuestro presente. Entonces, en el momento en que los hagamos presente, en el momento en el que el pasado se haga presente, el pasado nunca es un pasado. Es un pasado más vivo, más encarnado, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que estamos acompañados, que en el momento de mayor incertidumbre acudimos a ellos en busca de consejos, en ese ejercicio de empatía, de ponernos en el lugar de ellos y preguntarnos qué hubieran hecho ellos ahorita. Entonces, ese ejercicio de humildad, de sabiduría, muestra la importancia, la necesidad, Margarita, de que nosotros como universitarias y universitarios hagamos este acto de conciencia, este ejercicio de autorregulación y de reconocer que la universidad nos necesita aquí, nos necesita ahí, nos necesita en todos lados, ¿no? Eh, Porque es el momento donde la universidad recobra vida. Sí, son cosas muy interesantes porque, bueno, a mí me hacen pensar en muchas cosas relacionadas incluso hasta con mi formación, ¿no? Profesional. Un poco entender también esta parte que desde el punto de vista de seres simbólicos, ¿no? Como seres simbólicos no podemos pasar por alto que replicamos, ¿no? Esos mitos, esos ritos, esas tradiciones y a veces pensamos en las ceremonias y a veces pensamos en estos grandes acontecimientos ceremoniales, ¿no? A lo mejor la ceremonia de graduación
o a lo mejor un evento grande organizado por la universidad, los coloquios y demás, pero en el día a día nosotros vamos construyendo también esas mini ceremonias, esos mini simbolismos que como universitarios le vamos dejando como legado a los que vienen atrás, ¿no? Entonces, esa parte creo que también es importante rescatarla. No solamente somos estas grandes celebraciones y estos grandes ritos, somos rituales desde nuestro acontecer cotidiano, ¿no? Y creo que esa parte es también traerla al presente y decir, pues bueno, de mi día a día, de mis ritos, de mis ceremonias cotidianas, cómo aporto al patrimonio, ¿no? Entonces esa parte me hace mucho reflexionar en ese sentido. Y pues bueno, sí tenemos muchas preguntas, ya también están llegando también por la transmisión. Esta está un poquito relacionada con la anterior, porque hablan de, bueno, cómo aportamos nosotros a ese legado, ¿no? En este caso, pues yo creo que, bueno, está muy enfocado a los estudiantes nuevamente, pero al escuchar la respuesta previa, creo que somos una comunidad y como comunidad debemos de entender que, bueno, está la comunidad estudiantil, la comunidad de docentes, la comunidad administrativa, pero todos somos la comunidad universitaria. ¿Cómo aportamos a este legado toda la comunidad? ¿Qué puede hacer cada quien para aportar un poquito? Pues es una excelente pregunta. Es una maravillosa pregunta, ¿no? Y esa es una pregunta que habría que hacernos cada universitario, cada universitaria, cada día que vamos a la universidad. Y de hacernos la pregunta, hoy, ¿qué le voy a aportar a la universidad? Porque no me dejaban mentir. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? Pero una pregunta a modo de exclamación, de orden, ¿no? A mí, ¿el país qué me da? ¿Qué me aporta el país? ¿No? ¿Está mal y está esto? Sí, está bien. No, la universidad no ha cambiado nada, va de mal en peor. Pues sí, pero también está la otra capacidad de contar otra historia y de decir, bueno, eh, ¿qué le estoy aportando yo a mi universidad, a mi municipio, a mi país, a mi comunidad, a mis amigos? ¿No? ¿Qué granito de arena yo le estoy abonando? Desde aquel que recoge un recipiente tirado en la banqueta y lo pone en el bote correspondiente, ¿no? Hasta de repente alguien que de repente entra con el vehículo en la universidad y baja la velocidad, hasta aquel que respeta, digamos, el reglamento universitario, hasta aquella persona que dona parte de su tiempo a alguna iniciativa de la universidad sin nada a cambio, de forma totalmente desinteresada, ¿no? Entonces, estos valores humanos que construyen comunidad, ¿no? Porque la comunidad a veces uno pensaría que es algo elevado, ¿no? Así casi como una logia, ¿no? Como la Sagrada Familia. Pero la comunidad tiene que ver con lo común, es decir, con lo cotidiano, con lo que se hace todos los días. Entonces, aquí no se trata de decir, yo voy a construir este edificio para que me recuerden el día de mañana. No, empezar con lo más elemental, con lo más básico. Y empieza con una pregunta genuina. ¿Qué puedo aportar yo, ser mortal, a mi edad, con mis escasos recursos, con mi preparación, con mis miedos, con mis traumas, con mis deseos y sueños al día de hoy? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿No? Y de la misma, y con ese mismo ejercicio genuino decir, hasta aquí llego, hasta aquí puedo aportar, porque tampoco puedo poner en riesgo, por ejemplo, mi carrera, porque estoy construyendo desde una visión de comunidad, pues mi ideal de universidad. No puedo hacer eso. Entonces hablamos desde una noción de lo que podemos llamar responsabilidad.
¿no? Y hay un autor que me gusta muchísimo que se llama Emmanuel Levinas, y habla de que cuando se refiere a la responsabilidad, habla de una corresponsabilidad, ¿no? Mientras la libertad asume la libertad del individuo consigo mismo, ¿no? La responsabilidad es una comunión con el otro. Es una responsabilidad que tengo yo con el otro, ¿no? Por eso a mí me agrada, coincido más hoy en día con el concepto de responsabilidad y no el de libertad, porque la responsabilidad antecede a la libertad. Es decir, eh, antes se hablaba mucho de que soy libre de hacer esto, soy libre de decir esto, soy libre de pensar esto, ¿no? Y cuando uno habla de libertad, habla de sí mismo, sobre sí mismo y para sí mismo. Como si el ser humano viviera en total independencia, aislado del mundo. Pero cuando alguien habla de responsabilidad, ya habla de alguien que está dentro de un ecosistema, en muchos sentidos, desde un ecosistema ambiental hasta un ecosistema humano, social y cultural. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades, hablamos justamente de, de esta construcción, pedagogía, fomento y cuidado de los patrimonios universitarios, ¿no? Y creo que si realizamos esta labor cotidiana, estaremos también cuidando lo que Daniela Gargantini, la doctora Daniela Gargantini, llama el cuidado de la casa común. Porque nuestra universidad es la casa de todos los subcalifornianos y de todas las subcalifornianas, ¿no? Porque la hacemos todos. Y Así hay personas que aunque no están en la Universidad Margarita, hablan de la universidad como si formara parte de sus vidas. muy bien, sí, muchos conceptos interesantes, ¿no? Esta cuestión de hacer comunidad, que para mí, desde mi punto de vista, creo que es uno de los patrimonios que deberíamos de resaltar mucho más cada que tengamos oportunidad, ¿no? Hacer esta reflexión de cómo estoy yo con mi comunidad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi comunidad, para mi comunidad? Y este otro punto que comenta sobre hasta aquí y decir también puedo hasta aquí, o sea, no puedo ir más allá, me hizo recordar pues a una compañera, a una muy buena compañera de por acá de la extensión Los Cabos, que siempre dice, cada quien da hasta donde puede, ¿no? Y da lo que puede. Entonces, ese ejercicio creo que es muy importante también hacerlo de manera personal para saber hacia el interior de nosotros qué le estamos aportando al patrimonio universitario como comunidad que somos, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a lo local. Y hay una pregunta que también surgió ahorita de la charla y me parece muy interesante plantearla antes de irnos a algo un poquito más general, porque es abordarlo desde México y desde la Agenda 2030, ¿no? Que también fueron preguntas que hicieron. Pero creo que este es importante en este momento. ¿A qué desafíos se enfrentaría cada campus con base a lo que se menciona de las diferencias entre cada una de estas, o sea, de los propios territorios? ¿Cuáles serían esos desafíos que nosotros tendríamos que considerar? Pues ese es un excelente ejercicio que creo que, que tendría que ser de planificación, ¿no? Un ejercicio de planificación, un ejercicio de estudio, digamos, de la propia localidad, del propio municipio, porque efectivamente, y eso lo vimos por allá del mes de octubre del 2021, todavía yo estaba en el área de vinculación y en el marco, ¿no?, de la primera semana de vinculación con los distintas sedes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, empezamos a conocer, ¿no?,
digamos, las realidades, los desafíos, las problemáticas que cada uno de los municipios atravesaba. Por supuesto, hay problemáticas que son compartidas, como el tema del agua, ¿no? Pero hay otros, como por ejemplo, no sé, el desarrollo agropecuario, no es el mismo, digamos, no sé, en Comondú que, por ejemplo, en La Paz, no sé. O por ejemplo, entonces creo yo que cada comunidad universitaria tiene que sentarse a dialogar y a discutir las problemáticas que hay en cada municipio, ¿no? Y por lo tanto, esas problemáticas, digamos, municipales, territoriales, locales, incluso comunitarias, cómo se pueden abordar desde las distintas sedes de la UAPS, ¿no? A través de las distintas funciones, particularmente, por supuesto, docencia, por supuesto, investigación y creo que también vinculación, ¿no? Y además creo que vinculación es ese elemento, digamos, integral que permite justamente deslizar, desplazar a la institución a lo largo del territorio sudcaliforniano. Eh, Creo que una clave es que la universidad cada vez abra sus puertas hacia el exterior y que la universidad esté presente, ¿no? Entre las comunidades, ¿no? Que la universidad esté cada vez, por supuesto, tiene que asumir su papel, su misión, que es enseñar, investigar, difundir cultura, vincularse, pero también estar en los momentos y los lugares donde más se le necesita, ¿no? Y además haciendo lo que sabe hacer. O sea, la universidad no puede hacer lo que no sabe, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde creo que la universidad tiene que tener, yo creo que un rol más activo, más participativo, más incluyente, pero también tiene que tener la capacidad de escuchar, ¿no? Porque yo como institución, yo no puedo ir con una comunidad y decirle, esto es lo que se va a hacer, cuando, bueno, ni siquiera has escuchado lo que los pobladores de una comunidad en realidad necesitan, ¿no? Entonces, la universidad tiene que tener la capacidad de escuchar, ¿no? Y de tomar nota, ¿no? Qué es lo que necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, un libro que hable, por ejemplo, de los desafíos del turismo en Los Cabos, por ejemplo, sí, pues va a arrojar una visión sobre la realidad turística en Los Cabos, pero probablemente no sea una visión completa, ¿no? Una visión integral. Es una visión académica, ¿no? Pero también tiene sus propios límites, ¿no? Entonces, nosotros como institución tenemos que reconocer esos límites. Es decir, hasta aquí llega nuestro conocimiento, nuestra experiencia acumulada, que es muchísima, ¿no? Que es reconocida a nivel local y estatal y regional, pero también el conocimiento propio de la comunidad a veces es también muy valioso y que hay que aterrizarlo ahora en la academia. Sí, es muy interesante, ¿no? Cómo volvemos al inicio de lo que, bueno, de lo que nos comentaba al inicio, ¿no? Esta cuestión del debate sobre los patrimonios que es cambiante en el tiempo, en el espacio y en la comunidad. Y pues ahí es en donde a nosotros nos tocaría trabajar mucho también en la parte del diagnóstico, ¿no? Cómo es que se vive el contexto en donde está la extensión universitaria ubicada, cuál es su contexto y escuchar esos contextos, esa multiplicidad de contextos que hay
para poder, desde obviamente las actividades fundamentales de la universidad, poder contribuir a lo que decíamos previamente, al trabajo en este concepto de comunidad, ¿no? Entonces, es muy interesante, la verdad, el poder aterrizar en estos aspectos y me gustaría ir un poquito a esta otra pregunta. Una vez que hemos hecho todo este recorrido, pues también está la inquietud, pues bueno, sabemos que hay instituciones que dicen, ah, esto es patrimonio de la humanidad, ¿no? O esto es un patrimonio tangible, esto es un patrimonio intangible, y hay todo un proceso de evaluación para llegar a ello. En este caso, ahora que está este debate sobre el patrimonio universitario, ¿qué hace que una universidad se pueda considerar como patrimonio? ¿Cuáles serían los factores que inciden para el fomento de la universidad como patrimonio? ¿Alguien lo está evaluando? ¿Alguien está poniendo el dedo en ese sentido? ¿Qué está pasando en ese aspecto? Bueno, un ejemplo de una universidad que es patrimonio de la nación, pues es la UNAM, ¿no? Y como una institución que justamente el año pasado cumplió 100 años, ¿no? Fundada en 1921 y es una de las primeras, digamos, ¿no? Instituciones, ¿no? Una de las primeras instituciones, eh, bueno, más de 100 años, perdón. Yo me refería a la Secretaría de Educación Pública, que es la que se fundó en el 1921. Pero imagínense ustedes, hablamos de instituciones que mínimo tienen un siglo. Nuestra institución todavía no ha cumplido ni 50 años, ¿no? Entonces, somos una entidad joven, pero llena de inquietudes, ¿no? Eh, y nuestra institución, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, va en ese mismo camino. Ahorita apenas como comunidad estamos generando los mecanismos para ir identificando los distintos patrimonios que hay, ¿no? Por ejemplo, ahora se está impulsando lo que es el archivo histórico para organizar, catalogar, estructurar, por ejemplo, toda lo que es la serie de fotografías, ¿no? Para poder alimentar este archivo histórico, o por ejemplo, las actas, por ejemplo, de las reuniones del CGU, no sé, hace 20, 30 años. Entonces, como un documento en el que, por ejemplo, se tomó, no sé, alguna decisión importante en la que, por ejemplo, se decidió el rumbo, el destino de la institución, bueno, ese documento adquiere al menos un valor histórico. Entonces, ese documento tiene que ser custodiado en un espacio que la propia institución tiene que reservar para que este documento no sufra ningún daño, ¿no? De la misma forma que en la biblioteca, bueno, hay libros que son custodiados, que son cuidados. Entonces hay ciertos procesos de cuidado, de manejo, de tratamiento, para que estos distintos insumos, bienes, documentos, no sufran un daño irreversible y lo podamos lamentar como institución. Porque esa es la pregunta que se hace, por ejemplo, la doctora Marta Piña Centella, que ella es experta en literatura subcaliforniana, en literatura regional, y ella en este artículo que se titula Avatares de la recuperación de la literatura subcaliforniana, habla justamente, ¿no? Y se hace esa pregunta para que también nosotros nos la hagamos, del riesgo que tiene una comunidad universitaria, que tiene una institución, de que de repente se pierda un documento. Y cuando una comunidad, cuando una institución desconoce la posesión de este documento, al perderlo, bueno, pues también desconoce el valor que tiene ese documento y puede que esa pérdida sea irreparable.
¿no? Entonces, ese tipo de documento se puede equiparar, por ejemplo, no sé, estoy recordando, por ejemplo, al gran Miguel León Portilla, condecorado por nuestra institución con el doctorado honoris causa. Eh, Él decía, ¿no? Como en una comunidad, por ejemplo, indígena, donde hay uno o dos hablantes de una lengua, bueno, pues imagínense cuando muere ese representante de una lengua indígena y puede que haya sido el último o el penúltimo hablante de esa lengua, imagínense el tamaño de la pérdida, ¿no? Entonces, por eso dice Miguel León Portilla, que en paz descanse, dice cuando un hablante de una lengua muere, con él muere una biblioteca, y teniendo en cuenta el sentido de la biblioteca como esa sabiduría milenaria de carácter oral que justamente radicaba en la transmisión de generación en generación. Entonces, si no hay alguien que continúa con ese legado, con esa tradición, ese legado se interrumpe. Y desde una visión prehispánica es el caos. Es el caos. Y el caos es peor que la muerte. Sí, interesante. Sí, entonces podríamos decir que en nuestra universidad como tal estamos, en realidad como comunidad universitaria, estamos construyendo la historia y en realidad estamos en el camino de convertirnos en eso que queremos que sea nuestro patrimonio, ¿no? Lo construimos a cada momento. Con base en lo que nos está comentando, creo que podemos decir esto, ¿no? Pues, ¿qué nos hace como universidad considerarnos como patrimonio? Pues todo el legado que vamos construyendo a partir de nuestra propia historia. Y bueno, pues aquí una pregunta que tiene que ver ya con México. ¿Por qué es importante para nuestro país hacer de las universidades un patrimonio? ¡Wow! ¡Qué preguntas, eh! No, muchas felicidades. Me alegro muchísimo por estas preguntas, la verdad que son todas, pues son preguntas de investigación, son preguntas que ameritan pues una investigación de largo aliento. ¿Y por qué son preguntas de investigación? Porque aun cuando las respondemos, el sentido de la pregunta no se agota, ¿no? La pregunta se renueva cada vez más, ¿no? Y se vuelve más pertinente, ¿no? A eso me refiero con una pregunta de investigación, ¿no? Yo creo que la necesidad de vislumbrar a las universidades, tanto públicas, estatales, como patrimonios de la nación, justamente por la importancia y la urgencia de protegerlas, de cuidarlas, ¿no? Porque es ahí donde se granjea, se cuece a fuego lento el desarrollo integral de nuestro país y de las distintas regiones y estados del país. Créanme que eh, las universidades son cada vez más necesarias porque justamente en la palabra universidad está la noción de universo, pero que cada universo en el fondo es un pluriverso. Entonces no hay que pensar en las universidades como una noción unívoca del universo, sino más bien como una noción heterogénea del universo, ¿no? Las universidades es un tesoro valioso, intangible, intangible en el sentido de que no nos damos cuenta del valor que tiene la universidad y de todo lo que está aportando a nuestra región y al país, ¿no? Porque también es el síntoma de la maduración de una nación, de una sociedad, ¿no?
Y cuanta más personas vayan a la universidad, independientemente qué tipo de universidad sea, ya sea una universidad intercultural, ya sea una universidad formadora de maestros y maestras, ya sea una universidad politécnica, una universidad autónoma, ¿no? Humanista, independientemente de eso, necesitamos más personas en las universidades. Necesitamos más personas en las universidades y menos en las calles, ¿no? Este país necesita gente preparada, pero también gente sensible, despierta, espabilada, curiosa, con querer saber más, ¿no? Necesitamos una sociedad rebelde, pero rebelde en el sentido de que si un maestro, una maestra te dice que leas un libro, tú leas 5. No el rebelde del que te pide el maestro que leas un libro y dices tú no lo voy a leer. No, ese no es rebelde. Ese no es rebelde. El rebelde me refiero en el sentido del pensamiento crítico y creativo, ¿no? Y México tiene una tradición milenaria, ¿no? En torno al ámbito del conocimiento, porque procedemos de esta gran tradición mexica, ¿no? De los talamatines y de los talamatínime, ¿no? Que estos son, que eran poetas sabios, que literalmente significa el que lo sabe todo o el que sabe todas las cosas. Entonces, venimos de una tradición, nos hemos nutrido en esta tradición, digamos, de la sabiduría, del conocimiento, de los saberes, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, tiene más de un siglo, pero México corre en sus venas prácticas, saberes, sabiduría de muchos siglos atrás, ¿no? Entonces, aunque el patrimonio tiene una fecha de nacimiento más reciente, desde las humanidades siempre hemos hablado de tradición y de legado. Entonces, lo que hoy llamamos patrimonio es simplemente una forma para poder categorizar, reconocer aquello que debemos de cuidar. Pero la tradición precede a la noción de patrimonio. Y es todo aquello que nos han dejado nuestros ancestros y que permite justamente no sentirnos solos en los momentos de mayor meditación, Muy bien. ¿no? Entonces sí, somos jóvenes como institución, pero en nuestras venas corre una sabiduría milenaria y eso es lo que hay que también que preservar y tener consciente. Perfecto. Muy bien, me gustaría cerrar con esta pregunta. Sé que nos queda poquito tiempo, pero se me hace también una pregunta sumamente interesante porque nos cuestionan desde la perspectiva de la Agenda 2030, ¿no? ¿Cuál es el rol de la universidad que contribuye al patrimonio de la región, ¿no? Desde esta perspectiva, creo que ya se tocó un poquito, ¿no? Hace un momento cuando se mencionaba, pues bueno, el papel de la universidad con la sociedad, ¿no? En esta escucha que debemos de tener. Sin embargo, vinculándolo con la Agenda 2030, ¿cuál es el rol de la universidad que contribuya al patrimonio de la región? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Cómo a través, por ejemplo, de Mondiacult, cómo la cultura se vuelve justamente un insumo crucial en el desarrollo de las políticas públicas, en el desarrollo social, político, económico y de integración territorial, etcétera, etcétera. Y como, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación internacional, esto que hoy en día, en los últimos 2, 3 años, se está hablando como de diplomacia universitaria, cómo la universidad puede jugar un rol, como lo acabaste de decir, Margarita,
de ser un interlocutor, ¿no? Que justamente sirve como intermediario, ¿no? Entre pues, lo que es el sector gobierno y los sectores públicos con la comunidad, ¿no? Porque la universidad es, el que tiene es la que tiene el conocimiento sobre las zonas. Por eso es fundamental que desde las carreras, por ejemplo, de turismo alternativo, de lenguas modernas, de historia, de filosofía, incluso de literatura, incluso de educación, que cada vez orientemos las asignaturas, que orientemos los proyectos al abordaje y resolución de problemáticas de la comunidad, de las colonias, porque tenemos que conocer nuestras localidades, tenemos que conocer nuestros territorios, ¿no? Yo siempre he dicho que definitivamente Baja California Sur necesita establecer un itinerario para las rutas, porque siempre se habla, por ejemplo, de Francia, se habla de Alemania, eh, de que son países que tienen muy bien claros las famosas rutas, las rutas del vino, rutas acá. En Jalisco, la ruta del tequila. Bueno, aquí también, ¿no? Podemos hacer, no sé, por ejemplo, la ruta, por ejemplo, del dulce regional, la ruta del mango, la ruta del queso, ¿no? La ruta de la damiana, ¿no? Y ahí, bueno, con toda nuestra creatividad, con esta serie de historias que hemos escuchado de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, bueno, ir estructurando este plan maestro ambicioso, pero que tanto necesita nuestro estado de Baja California Sur, ¿no? Yo creo que dentro del papel que funge nuestra universidad en esta labor, tenemos que escuchar a nuestros ancestros, ¿no? Escuchar a nuestras abuelas, nuestros abuelos, profesores universitarios que se han jubilado, ¿no? Y creo que la entrevista, el testimonio, el reportaje pueden ser esas herramientas para mantener viva la memoria y para convertir a la universidad cada vez en un ente dinámico, en una entidad dinámica, no solamente al servicio de las comunidades, sino como compañera de viaje, ¿no? Que vayamos juntos, codo con codo, ¿no? Y creo que hay iniciativas, hay proyectos hoy en día desde la universidad que invitan al entusiasmo y al optimismo. Muy bien. Es un tema bastante extenso, creo que tenemos mucho todavía por discutir, pues el tiempo de una hora para estos temas que también involucran aspectos filosóficos y también sobre las interculturalidades, las problemáticas en las que estamos inmersos en ese sentido, porque se tocaron muchos temas, pareciera que no, pero se tocaron muchos temas relacionados con, ¿no?, la interculturalidad. Y es interesante también cómo este legado de nuestros propios compañeros jubilados, en dónde están, qué están haciendo, cómo rescatar también cómo vivieron y cómo viven ahora, ¿no? El haber sido universitarios. Y pues ya para cerrar, ahora que comentaba lo de las rutas, cuando tuvimos acá en Los Cabos nuestras primeras generaciones de turismo alternativo con el plan anterior, yo les decía, anímense, piensen ustedes en qué pasaba en esta región hace tiempo y hablábamos de la Baja Mil, ¿no? De esta carrera de off-road y yo les decía, bueno, ¿por qué no hacer esta ruta de la Baja Mil? O sea, esos lugares que quedaron ya sin recuerdo, a lo mejor sí lo hay, pero no lo sabemos. ¿Qué pasó con estas pequeñas comunidades en donde pasaban los de la Baja Mil? Y pues sería interesante porque además es algo que aquí les gusta, que es algo que atrae, ¿no? Entonces tenemos muchos legados que son patrimonio y que habrá que rescatar, ¿no? Pero pues bueno, doctor Medi, es un placer haber platicado con usted de esta manera. Creo que es muy interesante todo lo que se abordó. Nos alcanza para otra hora, pero nos tenemos que despedir. La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur les agradece escucharnos y los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión del webinar abordando las problemáticas subcalifornianas desde la UAPS. Agradecemos a quienes nos siguieron y aportaron sus preguntas en nuestras redes sociales de Facebook Comunicación Radio UAPS
y WhatsApp. Y los invitamos a escuchar mañana la retransmisión en el 1180 AM y la Mix LR. Les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias, doctor Medi. Gracias a ustedes, un placer.